Bueno, buenas noches. Estoy transmitiendo aquí desde Argentina, desde la ciudad de La Plata, más exactamente. Quería agradecer mucho la invitación de Jesús Ramírez, la asistencia técnica de Arturo Rogerio, para esto que pretende ser una una charla extraña en estos tiempos de pandemia. Eh, una charla en la que, bueno, ustedes solo van a poder intervenir a partir del chat, pero cuento con eso, cuento con la imagen en pantalla de sus preguntas, de sus comentarios, que me van a orientar en esta exposición, que, bueno, espero no sea una conferencia formal, ni mucho menos, sino que sea una verdadera charla, ¿m? Donde yo me escucho solo a mí mismo, pero a ustedes los leo y trato de tenerlos en cuenta. Les propongo, por una cuestión de sencillez, empezar desarrollando un poco yo cuáles son mis ideas. Si ustedes sienten que hay alguna pregunta que les resulta importante plantear en el momento, háganlo. Si llego a verla ahí abajo en la pantalla, veo que están María Alejandra Méndez, Karina Paola Elia, Arturo Rogerio, ya están ahí. Aprovecho para saludarlos. Si logro ver los comentarios a tiempo, les contesto en el momento. Y si no, bueno, trataré de ir siguiendo esos comentarios para responderlos al final. ¿Mm? Pero insisto, mi idea no es hacer una exposición de tipo académico, sino hacer eh, una intervención dentro de todo lo más sencilla posible. ¿Mm? Sencilla, no por perder este rigor, sino porque me interesa que se pueda seguir el hilo de lo que voy diciendo. ¿Mm? Entiendo que el público de Yoica es un público atravesado por el psicoanálisis de distintas formas. Supongo que la mayoría deben ser analistas, practicantes del psicoanálisis, pero en ese sentido, esta exposición sobre la historia del psicoanálisis entre idealizaciones y olvidos, lo que pretende en un momento en el cual la historia está bastante degradada, por decirlo de una manera elegante, lo que pretende esta intervención es, de una manera bastante variada, restituir el valor de la historia para el psicoanálisis, sobre todo para los psicoanalistas. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque la historia suele ser considerada un elemento suntuario, como una reliquia, como una antigüedad, como cosas que se coleccionan, como algo que uno puede hacer en los ratos de ocio, en los ratos libres, uno lee algo de historia, pero creo que está la íntima convicción de que la historia en sí no está ligada a lo que sería la práctica analítica. Para formarse como analista es fundamental leer, no sé, si uno fuera kleiniano, leer las obras capitales de Klein, las obras de Hinchelwood, sus principales comentaristas. Si uno es lacaniano, bueno, leer los escritos, los seminarios, los principales comentadores de Lacan, en todo caso las referencias filosóficas de Lacan. Pero la historia, ¿qué importancia tiene la historia para un psicoanalista? Bueno, mi idea fuerza, mi idea fundamental en esta charla es que el psicoanálisis necesita la historia, que la historia no es un accesorio, no es un artículo suntuario para la práctica del psicoanálisis, sino que es una disciplina fundamental. Así que, bueno, una vez expresada mi idea fundamental, voy a tratar de comentar por qué. Y les voy a agradecer que me digan que se sigue oyendo bien. Todo lo que me puedan aportar por el chat va a ser agradecido. Si no, uno tiene la impresión de que está hablando solo ante la camarita y no sabe si en México o en Argentina o en donde sea la señal llega bien.
Antes de continuar, ya que la mayoría del público de Yoica, bueno, Yoica mismo es un sitio mexicano, es una página mexicana, quería aprovechar para agradecer a los historiadores y psicoanalistas mexicanos que me han hecho conocer ese hermoso país en el pasado. Tuve la oportunidad de estar ahí dos veces, en 2013 y en 2017, invitado por Andrés Ríos Molina de el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Este año tenía una invitación de la Embajada Francesa en México, que iba a organizar un coloquio justamente sobre la obra de Elizabeth Rudinesco, una de las principales historiadoras del psicoanálisis, con quien tuve la oportunidad de formarme en Francia entre 1999 y 2005, ¿no? Ella dirigió mi tesis de maestría en historia y mi tesis doctoral. Lamentablemente, bueno, por razones obvias, ese coloquio que iba a tener lugar en México en septiembre fue suspendido, sine die, como todas las actividades que estaban planificadas para estos meses. Así que, bueno, agradezco una vez más a Yoica la posibilidad de reconectarme con el público mexicano, más allá de ese coloquio que no sabemos si algún día tendrá lugar con la presencia de Elizabeth Rudinesco. Bien, retomando esta idea de la importancia de la historia. Muchos autores han dicho, casi se ha transformado en un lugar común, que vivimos una suerte de tiranía del presente. Vivimos el momento presente de una manera dramática en momentos como este, cuando se trata de la pandemia, pero es claro que la orientación hacia el pasado es algo muy pasado de moda, valga la redundancia. ¿En qué sentido? Bueno, todas las redes sociales, Facebook, Instagram, están claramente centradas en el presente. Lo que pasó hace una semana en las redes tiene mucho menos valor de verdad que una fake news fresca de hoy. Lo que pasó hace una semana en Instagram ya no existe. Las historias de Instagram duran un día, es algo que aprendí hace poco. Y en Facebook es muy difícil encontrar lo que uno publicó hace un mes o dos. Eso me parece que es un síntoma de esta velocidad, de este tiempo acelerado que implica la modernidad, donde tenemos poco espacio para la historia, tenemos poco espacio para preguntarnos sobre los orígenes, sobre de dónde venimos. Y me parece que justamente esa tiranía del presente, incluso esa arrogancia del presente, hace que pensemos que lo que sucede hoy nos sirve como patrón de medida para juzgar lo que pasó en otras épocas. Esa arrogancia del presente hace que desde este punto en el que estamos nos creamos en las mejores condiciones posibles para juzgar lo que hicieron otros en otro tiempo. A veces hay una concepción de la historia un poco lineal, según la cual lo que sucede hoy sería algo así como la culminación de un largo camino que va desde un pasado imperfecto hasta un presente perfeccionado y desembocaría en un futuro perfecto. Casi una concepción evolutiva de la historia. Bueno, voy a tratar de impugnar esa concepción. Voy a tratar de hablar de diversas formas de entender la historia. Cuando hablo de idealizaciones y olvidos, eso a un psicoanalista le resulta muy familiar. Son cuestiones que en un buen análisis deberían ser examinadas, tanto las idealizaciones, los significantes ideales, esas identificaciones simbólicas que tienen una importancia crucial en cualquier análisis, como los olvidos, ¿no? Las omisiones sintomáticas siempre en el lugar de otra cosa. Pues bien, en la historia hacemos exactamente lo mismo, nada más que a nivel social. Las idealizaciones de un colectivo, de un conjunto de personas, cualesquiera,
siempre tiende a ser para nosotros algo a interrogar. No es simplemente un dato de la realidad, sino que es algo a deconstruir, por decirlo en términos más filosóficos. Lo mismo sucede con las omisiones, con aquellas cosas que quedan en segundo plano. Para un historiador resulta fundamental que esas lagunas de la memoria colectiva sean, no digo llenadas, pero sí por lo menos que sean susceptibles de la construcción de una red de sentidos. Eh, bueno, espero que hasta acá me sigan con esta breve introducción sobre el valor de la historia. Eh, la historia, me parece que hay que decirlo, respecto del presente, aporta un cierto descentramiento, parecido al que la antropología aporta respecto de las sociedades. Por ejemplo, ustedes pueden recordar perfectamente, imagino yo, la antropología evolucionista que de alguna manera subyacía a las creencias eugenistas, a las creencias racistas, que llegaron a su clímax en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uno no podría entender la Shoah, uno no podría entender tampoco Hiroshima y Nagasaki si no hubiera detrás de todo eso ideas que sostienen una cierta supremacía de una raza o un pueblo sobre otros. Bien, después de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, fue imperativo repensar los fundamentos de la vida en sociedad, los fundamentos de la civilización misma. Después de esa tragedia colectiva, era imperativo un nunca más. Y la antropología social y cultural nació justamente para refutar esa idea de que hay civilizaciones superiores, de que hay razas superiores. Nació para aportar un cierto relativismo, para decir que las sociedades son todas diferentes, que resuelven sus problemas de maneras distintas, pero eso no las convierte en más o menos primitivas, en más o menos avanzadas. Bueno, lo mismo se puede decir de la historia respecto del presente. La historia aporta una dosis de relativismo. La historia muestra que las ideas que tenemos hoy son precarias, que están destinadas a cambiar. Esto que estoy diciendo puede ser una obviedad para algunos, pero generalmente lo suele ser en el plano teórico, pero no en el de la práctica. Porque todos sabemos que nos vamos a morir un día, pero el hecho de la muerte siempre es un real, siempre implica una angustia existencial, por decirlo en términos filosóficos, que ninguna teoría nos puede ahorrar. Lo mismo sucede con este carácter efímero del presente. Decía yo que así como la antropología social y cultural muestra que nuestra sociedad no es ni la más avanzada, ni la más civilizada, ni la mejor, la historia nos muestra que este presente no es más que uno de los presentes posibles y que muy pronto será pasado. Es decir, que las convicciones que tenemos hoy, las ideas más preciadas, la relación que tenemos con todo un sistema de creencias, sean científicas, sean religiosas, está destinado a caer, a ser reemplazado por otro sistema, por otra creencia, por otras convicciones. Y eso es en cierto modo una herida narcisística como la que implica el psicoanálisis, ¿no? Recuerden que Freud planteaba el psicoanálisis en línea con Darwin, la herida narcisística que implicaba el hecho de que el hombre no proviene de Dios, sino que viene del mono. El hombre no sería un ser supremo, sino un ser más en la escala biológica. La herida narcisística que implicó la teoría de Copérnico, rompiendo esta idea de que la Tierra era el centro del universo, sino que giramos en torno del Sol. Y el psicoanálisis vendría a ser una tercera herida narcisística, en el sentido de que no somos dueños de lo que hacemos en la medida en que somos afectados por un inconsciente que nos determina. Bien, en esa misma línea iría esta idea que estoy planteando sobre la historia, que claramente desde el psicoanálisis puede ser entendida en términos de introducir la castración, porque la historia aporta muchas
cuestiones, aporta muchos elementos, pero me parece que el elemento fundamental que aporta la historia es que el cambio no solo es posible, sino que es inexorable. Y esa es una idea que tiene mucho peso. Pensar el cambio como inexorable es algo así como esos pueblos que están condenados al éxodo, que saben que todo lo que están construyendo algún día lo van a tener que dejar para emprender una larga marcha y no saben si todas sus posesiones las van a poder llevar consigo o no. Probablemente las tengan que dejar o incluso quemar para que no las aproveche el enemigo. Bueno, la historia nos dice algo así, que las convicciones que tenemos hoy, como yo decía antes, son precarias y probablemente nos veamos obligados a cambiarlas. Y que eso no solo no es algo traumático, no debería serlo en la medida que lo podamos aceptar, sino que es la ley de la historia, el cambio, el devenir. Pero, ¿qué pasa con el psicoanálisis respecto de este cambio histórico que presento como inexorable? Bien, las versiones de la historia que generalmente han surgido desde el psicoanálisis mismo, desde el movimiento psicoanalítico, ya desde la época de Freud, desde 1914, contribución a la historia del movimiento analítico, planteaban una versión de la historia que no pensaba el psicoanálisis como un sistema de ideas como otros, sino que pensaba el psicoanálisis en términos bastante más heroicos, más ligados a la memoria social. Veo que hay más preguntas y no las estaba viendo. Esperen que aprovecho para correr un poco. Bueno, saludo a todos los que están por ahí. Bien, tenemos gente de Perú, gente de, bueno, distintos lugares aparentemente, de México, de Argentina. Pensaba que esto se iba a mover solo, pero lo tengo que mover yo. Así que denme un segundo. Bien, tenemos gente conocida, Daniel Slucky, lo veo por ahí, un antiguo alumno de una maestría, igual que Cristina Martínez Chipolati. Bueno, no los puedo nombrar a todos. María Alejandra de la Garza, de México también, vieja conocida, psicoanalista México. Bien, ahí estoy al final. Disculpen, disculpen la interrupción. Les decía que las historias que han surgido desde el propio movimiento psicoanalítico, más que plantearse preguntas sobre la historia, lo que hacen es proponer respuestas. Para decirlo en términos psicoanalíticos, más que abrir, proponen respuestas identificatorias. Entonces, en ese sentido, vamos a diferenciar básicamente dos tipos de historia. Una historia que es la historia que, como diría Hobsbawm, está al servicio de la memoria social, al servicio de la construcción de sentido para un colectivo. Puede ser para un pueblo, para una institución, para una orientación teórica, para una institución psicoanalítica. Hay un tipo de historia que está al servicio de esa construcción de respuestas sobre los orígenes. Es una función social de la historia muy común, no tiene nada de malo, pero es un plano en el cual podemos considerar la historia. En ese plano se inscribe la historia psicoanalítica a partir de Freud, a partir de Jones. Y hay otra forma de historia que, bueno, los que ya me han escuchado conocen, saben a qué me refiero, que es la historia crítica. La historia pensada en términos muy similares a los que uno piensa un análisis. Es decir, una historia que tiene más preguntas que respuestas, que plantea esas preguntas, que trata de ser consecuente con ellas, que trata de sostener un no saber, que trata de suspender las certezas, trata de recuperar el asombro ante ese pasado, que, como bien decían Mariano Rupertus y Mariano Plotkin,
un libro muy interesante que salió hace 2 o 3 años, estimado Dr. Freud, sobre la historia del psicoanálisis en América Latina. Eh, la historia es, o por lo menos debería ser, un país extranjero, un país cuya lengua no conocemos del todo, un país cuyas costumbres necesitamos aprender, un país que nos resulta exótico en muchos sentidos. Y creo que una historia crítica es justamente esa que plantea el pasado como un país extranjero. No la historia como un país extranjero, perdón, me corrijo, sino el pasado como un país extranjero que necesitamos conocer, reconocer, habitar, explorar. Un país que nos plantea más preguntas que certezas. Insisto sobre esta idea que me parece fundamental. ¿Por qué más preguntas que certezas? ¿Por qué la historia crítica vendría a oponerse a la historia pensada en términos de la memoria social? Porque justamente, o sea, lo más común es esa función de la historia, que es una función social, que sirve para dar cohesión a los grupos, para dar sentimiento de pertenencia, para dar respuestas sobre los orígenes. Todo eso es muy importante, no es para desdeñarlo. Pero el historiador crítico debe trabajar sobre eso del mismo modo que un psicoanalista trabaja con el discurso de cualquier paciente, interrogándolo, tratándolo de hacer producir nuevos sentidos, sobre todo detenerse en las certezas y tratar de introducir algún tipo de incertidumbre respecto de eso que parece tan verdadero y tan cierto. Cuando ustedes tienen análisis de un paciente que les dice no, porque mi mamá era buenísima, en cambio mi papá era un tirano, generalmente desconfían de ese tipo de aseveraciones. Bueno, lo mismo hacemos los historiadores cuando la historia social nos dice que dentro del psicoanálisis están los buenos y los malos, los que se desviaron del camino recto y los que lo siguieron. Bueno, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de narraciones históricas son objeto de interrogación por parte de la historia crítica. ¿Por qué? Porque al igual que esos juicios de un paciente, para el historiador, esas idealizaciones o esas omisiones, esas exaltaciones o esos olvidos son material sintomático, por decirlo de alguna manera. Los historiadores que me están escuchando quizás no se sientan del todo identificados con la terminología, pero igualmente saben a qué me refiero. Me parece que es fundamental poder exponerse a esto que implica la historia en términos de incertidumbre. Más aún en tiempos como estos, donde de golpe aparece una pandemia y todas nuestras certezas las tenemos que poner realmente en suspenso, y en este presente vivimos de la manera más precaria que hubiéramos podido imaginar. No estaba escrito en ningún lado, aunque algunos habían escrito al respecto, que esta pandemia iba a venir. Pero sin embargo, esto que ha pasado con el coronavirus nos muestra hasta qué punto nuestro presente es algo ínfimo respecto de una historia mucho más larga que nos trasciende. Bueno, me parece que lo mismo tratamos de hacer los historiadores respecto de esas versiones históricas que no hacen más que enaltecer a determinados ídolos, no hacen más que reforzar la pertenencia, pero al mismo tiempo dejan afuera montones de cosas que son fundamentales para la práctica analítica. Voy a retomar eso después. Pero me parece importante insistir en que la criticidad de una narrativa histórica no está necesariamente dada por el hecho de que alguien pertenezca o no al movimiento analítico. Eso es accesorio. O sea, en general, la mayoría de las versiones históricas hechas desde adentro del movimiento tienden a sostener una determinada corriente, una determinada orientación. Son autolegitimantes, sirven para construir filiaciones, para decir, bueno, nosotros venimos de ahí, venimos de ese padre o de esa madre, reconocemos esta historia, reconocemos estos próceres.
Eh, Ahí veo que Susana sí dice historia crítica que relativiza lo real de un síntoma. Bien, me parece que es fundamental tomar conciencia de que en general, en todas las instituciones, es imposible quedar al margen de esas historias no críticas, ¿no? De esas historias un poco parroquiales. Estamos marcados por ese tipo de historias. Poder correrse de esos lugares, poder correrse de esas certezas, implica un trabajo crítico que se facilita en la medida que uno pase por un ejercicio histórico crítico. El hecho de exponerse a otro tipo de narrativas históricas sobre nuestros orígenes, o sea, que otro nos cuente nuestra historia, es un trabajo de descentramiento que implica una herida narcisística y que implica una presencia de la castración. Estoy tratando de hablar en un lenguaje, una especie de esperanto, en un territorio común entre historia y psicoanálisis. Voy a dar un par de ejemplos. Las historias que construyen filiaciones, que marcan exageradamente ese lugar de los orígenes. Bueno, Freud, por ejemplo, ya en 1914, les decía yo, cuando hace su historia del movimiento psicoanalítico, hace toda una épica, hace toda una narrativa épica donde él plantea el psicoanálisis como una suerte de evangelio que debería estar destinado a implantarse en todos lados, y allí donde no se implanta, él habla de resistencias, ¿no? En términos clínicos. Resistencias al psicoanálisis. Cuando en realidad en historia uno más bien haría al revés. Uno tendría que explicar cómo pasó lo que pasó y no por qué no pasó lo que debería haber pasado. O sea, para que uno diga, bueno, por ejemplo, como decía Freud, en Francia la implantación del psicoanálisis se demoró por influencia de la Iglesia Católica, por la presencia de Janet, etcétera, etcétera. Eh, Eso presupone un ideal de implantación del psicoanálisis en todo el mundo, cuando en realidad me parece que lo que es verdaderamente remarcable es todo lo contrario, no las resistencias al psicoanálisis, que las hubo y las hubo en distintos países, pero eso es lo habitual. Ninguna teoría, ninguna doctrina que proviene de otro país se implanta normalmente, naturalmente, entre comillas, sin ningún tipo de obstáculo o resistencia. Veo que ahí aparece Mariano Rupertus Honorato de Chile. Justo había citado la introducción del libro que escribió con Mariano Plotkin. Mariano, justo hablé del pasado como país extranjero. Ahora que estás ahí, lo recuerdo. Bien, decía yo que, bueno, al igual que dice Mariano Rupertus con Mariano Plotkin, hay que preguntarse no tanto por las resistencias al psicoanálisis, sino por el formidable éxito que ha tenido el psicoanálisis a lo largo del siglo XX. Habiendo nacido en el imperio austrohúngaro, en un momento de decadencia de ese imperio, siendo la invención de un médico como Freud, que era marginal en el medio médico alemán. Recuerdan ustedes que tuvo que irse a Francia a formarse con Charcot porque sus ideas sobre la histeria eran completamente resistidas. Entonces habría que preguntarse por los resortes del éxito formidable del psicoanálisis, que en relativamente poco tiempo logró implantarse en 4 continentes, por no decir 5 en el siglo XXI, más que plantear las resistencias al psicoanálisis que habrían surgido en cada uno de esos países que Freud mencionaba en su contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Entonces, bueno, me parece que esto implica un cambio de perspectiva. Una perspectiva crítica no puede quedarse con esa épica histórica. A ver, cuando nosotros miramos películas, la épica es genial, digamos. Esas son las historias que nos resultan interesantes, las historias que nos apasionan, que nos hacen llorar, que nos entusiasman. Pero pensando después en la práctica psicoanalítica, ¿no sería contradictorio sostener
ideales o idealizaciones históricas de manera acrítica, sostener olvidos de manera acrítica, al mismo tiempo que pretendemos hacer que las idealizaciones de los pacientes caigan, que sus olvidos cobren nuevo sentido, que sus exageraciones pasen a ser relativizadas. En este punto me parece que la concepción de la historia que tiene un psicoanalista es fundamental para su práctica. ¿Por qué? No porque sea tan importante los contenidos históricos, qué lee de historia un analista, qué sabe de historia. No es un problema de saber, sino que me parece que es una posición respecto de sus propios conocimientos, respecto de su propio pasado. Lo importante me parece que no son las convicciones que tenga un analista, porque cualquier analista va a tener forzosamente sus convicciones, que siempre son parciales, siempre son temporarias, pero la relación que tiene con esas convicciones puede no ser tan sencilla. Digamos que uno puede tener, como bien decía Freud, una relación religiosa con sus propios ideales. Entonces, que uno no se cuestione sus propios ideales a nivel histórico hace que la pertenencia al grupo que uno pertenece sea de alguna manera un rasgo defensivo, puede ser como algo que da seguridad, que da una filiación cierta, pero ¿es ese el mejor lugar de enunciación para un psicoanalista? ¿No pensamos que es mejor un psicoanalista que se cuestione sus propias ideas, se cuestione su pertenencia, se cuestione su práctica, para estar a la altura de los tiempos, ¿no? Recuerdan que Lacan decía, bueno, la importancia de que un psicoanalista viera lo que pasaba más allá de su ventana, ¿no? Que no se quedara encerrado con las certezas de su consultorio. Bien, bueno, saluda gente desde Venezuela, desde Monterrey. Bueno, me parece muy importante insistir sobre esta idea. Desde la historia no se pretende criticar ningún tipo de convicción ni favorecer ningún tipo de doctrina sobre otra, sino más bien mantener la pregunta constantemente sobre las propias convicciones, sobre las propias ideas, tal como lo decía Freud. Recuerdan ustedes que Freud decía que ante cada caso hay que olvidar toda la teoría, hacer como si la teoría no existiera y empezar de cero. Bueno, creo que la historia hace ese mismo tipo de invitación respecto de las certezas teóricas. Me pasó hace un tiempo aquí en Argentina que me invitaron para los 50 años del estructuralismo francés en la Argentina, ¿no? Un festejo muy particular en la Biblioteca Nacional, donde hace un par de años trabajo, donde dirijo un centro justamente de historia, de psicoanálisis, la psicología y la psiquiatría. Pero en ese momento, era de las primeras veces que me invitaban a la Biblioteca Nacional, me invitaron a hablar en ese ciclo que festejaba, fue en el año 2016, justamente el cincuentenario de la aparición de varios libros que habían sido claves para la llegada del estructuralismo francés a la Argentina, ¿no? Las palabras y las cosas de Foucault, los escritos de Lacan, yo no recuerdo que otros textos de Derrida, Barthes, que habían sido publicados por esa misma época, Althusser. Y cuando me tocó hablar en ese momento, lo que yo pensé en decir como introducción era que esa conferencia solo era posible en la Argentina. ¿Por qué? Porque solo en la Argentina el estructuralismo francés había perdurado, había persistido como cosmovisión hegemónica a un punto tal que ni siquiera en Francia esos autores que nosotros en Argentina aún hoy idealizamos y endiosamos y celebramos, ni siquiera en Francia son considerados de la misma manera. Yo siempre digo que Lacan está más vivo en Buenos Aires que en París, ¿no? Y lo toman como una broma, pero no es una broma. O sea, realmente hay cuestiones históricas que hacen que en Argentina el psicoanálisis haya tenido una presencia
incomparable. Y una presencia que hace que, así como en los años 40, 50 y 60 los psicoanalistas eran furiosamente kleinianos, después de los 80, en los 90, en los 2000, hasta el día de hoy, la mayoría de los psicoanalistas son entusiastamente lacanianos. Y eso no es algo que haya sucedido por obra y gracia de la naturaleza. Es algo que tiene que ver con una historia que generalmente los practicantes de la disciplina olvidan, omiten. Entonces, insisto, lo importante no son las convicciones. Lo importante no es si uno es freudiano, kleiniano, lacaniano, o binorma, o multinorma, como se decía en los años 80. Lo importante es qué relación mantiene uno con las convicciones teóricas, sean cuales fueren. Me parece que eso sí es fundamental para la práctica, porque se puede tener una relación religiosa con las ideas, se puede tener una relación que no admite cuestionamiento con las ideas, se puede tener una relación dogmática. De hecho, buena parte de mi formación en psicoanálisis, yo la hice en la universidad cuando estudiaba psicología, y nosotros de alguna manera nos indignábamos ante la transmisión dogmática de un discurso que en principio no admite dogmatismo, ¿no? Es como muy paradójico que una doctrina que pretende ser cuestionadora, revulsiva, contracultural, sea transmitida de manera dogmática. O sea, no es lo mismo decir que esta teoría es pertinente, es útil para una determinada práctica, porque los principios que enuncia se verifican en esa práctica, tienen consecuencias clínicas. No es lo mismo decir que eso es así que decir que algo es cierto porque lo dijo Lacan en el seminario 20 y no sé cuánto, o porque lo dijo Lacan en algún escrito del año 70 y pico. Siempre está esta idea de que la verdad es un poco evolutiva, ¿no? Que el último Freud tenía más razón que el primero. El Freud de más allá de los años, del más allá del principio del placer, del giro de los años 20, estaba mucho más en lo cierto que el Freud de introducción al narcisismo, por ejemplo. Lo mismo sucede con Lacan. Si estamos leyendo la topología de nudos o el famoso Saint-Homme, es algo seguramente mucho más cierto que el Lacan del significante de los primeros años o el Lacan de la teoría de la angustia, el seminario 10. Bueno, todo eso que digo un poco en broma tiene que ver con esta relación con el saber. Cuando hablaba de esta conferencia que me tocó dar en Buenos Aires y decir esto no hubiera sido posible en Perú, vemos que tenemos un asistente de Perú, no hubiera sido posible en Suecia, solo es posible en la Argentina, porque solo en la Argentina era posible llenar una sala y que hubiera gente sentada en los pasillos para escuchar hablar de Lacan, de Foucault, de Derrida, de Barthes, de Althusser. Y eso me parece que merece ser interrogado. No digo que esté ni bien ni mal, o sea, la historia básicamente no tiene la función de juzgar, pero sí de entender, de tratar de entender las condiciones de posibilidad de estos presentes que siempre son históricos. O sea, más que pensar en las resistencias que puede haber habido en determinados países, creo que hay que pensar más bien las persistencias. ¿Cómo es posible que Lacan se haya mantenido casi incólume en la Argentina durante medio siglo? Que durante medio siglo los practicantes del psicoanálisis en la Argentina hayan podido seguir las ideas de Lacan prácticamente sin cuestionarlas. En ese punto a mí me resulta un poco sintomático y me parece que la historia puede ser un aporte. No para decir, insisto, que las ideas de Lacan están mal y reemplazarlas por otro credo de igual valor en el resto del mundo, ¿no? Hay muchos que dicen que, no sé, en Argentina, por ejemplo, debería hacerse lugar a las terapias cognitivas que imperan en el resto del mundo y no quedarnos con el psicoanálisis, que es algo heredado de otros tiempos, pasado de moda. No estoy diciendo eso en absoluto. Estoy diciendo que en todo caso tenemos que tratar de entender cuál es la especificidad del psicoanálisis en la Argentina
para a partir de ahí tener una práctica más esclarecida. No se trata, insisto, desde la historia de reemplazar una doctrina por otra, sino de interrogar nuestra relación con nuestras propias convicciones. No es lo mismo pensar que las cosas son ciertas porque las dijo fulano, porque las dijo Mengano, o porque son palabra de Dios, te alabamos Señor, sino que decir que las cosas son ciertas, como yo decía antes, porque para determinado autor, determinado tipo de prácticas pueden resolver determinado tipo de problemas. A eso voy, a esta idea de que las teorías son siempre respuestas teóricas precarias, parciales, nunca implican una cosmovisión cerrada o nunca deberían implicarlo. O sea, eso mismo decía Freud, el psicoanálisis no es una herramienta para entender el mundo. El problema es que a veces sucede que sí, se transforma en eso. Entonces creo que en ese sentido la historia aporta un elemento que permite dar cierto relativismo a esas certezas que merecen ser cuestionadas. Veo una pregunta de Corina Ureta. Bueno, no es una pregunta, ¿no? Dice, me encanta lo que planteas acerca de la convicción. Bueno, gracias por el elogio, Corina. Pensé que era una pregunta. Ahí veo que Susana Chi plantea una pregunta. Dice, ¿mantener el credo nos da seguridad? Yo creo que sí. No sé qué piensan ustedes, pero cuando uno cree estar en lo cierto, estar del lado de la verdad, da no pocas garantías. Voy a contar una anécdota sobre esto. Alguna vez entrevisté en París, allá por el año 2000, a Emilio Rodríguez. No sé si conocen ustedes a Emilio Rodríguez, fue un psicoanalista argentino, fallecido ya hace algunos años, que bueno, tuvo la posibilidad de analizarse en Londres con Paula Hyman en los años 40. Paula Hyman era todavía la mano derecha de Klein. Bueno, en esa época se peleó con Melanie Klein. Pero lo cierto es que Rodríguez, que se había ido de Argentina peleado con su psicoanalista porque no lo consideraba lo suficientemente kleiniano, cuando volvió a Argentina, había hecho toda una carrera en Londres, había terminado analizando a Hazel, una nieta de Melanie Klein. Volvió a Argentina y él decía, bueno, me parece que vale la pena leer las memorias de Emilio Rodríguez, dicho sea de paso, ¿no? El libro de la separación es un libro hermoso en el cual él cuenta un poco su pasaje por distintas idealizaciones y la caída de distintas idealizaciones, incluyendo la de Melanie Klein. Bueno, él cuenta cómo volvió a Argentina y de golpe él se sentía como Ulises de regreso a Ítaca. Él sentía que el hecho de haberse formado con los kleinianos en Londres, el hecho de haber mamado directamente del pecho bueno de Melanie Klein, le daba un plus, una especie de capital simbólico que era incomparable. Entonces, de pronto él volvía a Argentina y los que habían sido analistas didactas, los que lo habían rechazado cuando él se había quedado sin analista, hacían cola para hacer seminarios con él. Bueno, Emilio Rodríguez terminó siendo presidente de la Asociación Psicoanalítica en los años 60, terminó siendo vicepresidente de la IPA. Pero lo que me interesaba recalcar respecto de la pregunta que hacía recién, creo que Susana, Susana, sí, sobre la seguridad que nos darían los credos. Emilio Rodríguez me decía en el año 2000, yo que fui furiosamente kleiniano en los años 50, en los años 60, puedo entender la arrogancia de los lacanianos en los años 80. Y él agregaba algo más. Él dice, bueno, cuando uno pertenece a un movimiento triunfante, uno se siente un torero. Hablaba como de cierta embriaguez que da la pertenencia, que da la certeza. Bueno, Freud ha hablado de esas cuestiones respecto de las masas artificiales, del ejército, de la iglesia. ¿Hasta qué punto esta exaltación del ideal del yo hace que esta filiación exagerada, idealizada, nos haga hermanos en la militancia,
en, en la religión, pero también puede ser en el psicoanálisis. O sea, también se puede estar en las instituciones analíticas de manera acrítica, militante, de manera poco advertida. Creo que eso es algo que vale la pena examinar desde la historia. Creo que si algún aporte tiene la historia para hacer es examinar esas versiones idealizadas, idealizantes de la historia que son transmitidas de manera casi naturalizada. Doy un ejemplo de esto que preguntaba Susana respecto de la, la seguridad que darían las convicciones. Yo agrego ahí las pertenencias, las filiaciones. Eh, Pienso en un caso ahora de más reciente. Juan David Nassi, ustedes deben conocerlo, él es un psicoanalista argentino que hizo carrera en Francia, él vive en Francia, eh, y ha tenido mucho éxito allá en Francia. Y durante una época, cada vez que lo entrevistaban a Nasio, él decía algo así como, bueno, yo me analicé con Emiliano del Campo, que se analizó con Ángel Garma, que se analizó eh, con Theodor Reich, que a su vez se analizó con Freud. O sea que yo vendría a ser algo así como un tataranieto de Freud. Y ahí me parece que es interesante ver el peso de estas filiaciones imaginarias construidas. Uno se construye un linaje. Uno, con este tipo de historias, construye una especie de mito de orígenes, donde poco importa la exactitud. Theodor Reich básicamente no se analizó con Freud, solamente tuvo un reanálisis muy breve con él. O sea, digo, hay como forzamientos, pero de todos modos el hecho de que uno haga esa historia de las filiaciones, de con quién se analizó cada uno, creo que es indicativo. O sea, dentro del campo del psicoanálisis no es lo mismo haberse analizado con una figura que analizarse con alguien que no es conocido. El hecho de haberse analizado con una figura da un plus de legitimidad. Y eso todo el mundo lo sabe, pero en general no es algo que se teorice o algo sobre lo que se escriba. Cómo se maneja la legitimidad, la legitimación, los prestigios, qué lugar tiene eso dentro del campo psicoanalítico. Me parece que son cosas que son muy difíciles de estudiar desde el psicoanálisis, a menos que uno pretenda reducirlo nada más que a categorías psicoanalíticas, a transferencias, decir, bueno, una historia de las transferencias, esta historia que construye Nasio se podría pensar nada más que por la transferencia que él tenía con su analista, que tuvo a su vez con Ángel Garma. Digo, pero me parece que lo más revelador de esa historia es como el forzamiento que implican estas historias para construirse una filiación imaginaria. Lo último, lo importante ahí es que él se creía tataranieto de Freud. Y le digo con mucho afecto por Nassi, es alguien que yo he tratado mucho y que generalmente veo cuando viene a Argentina. No es para cargar las tintas sobre el caso de él, digo que es lo más común en casi todos los psicoanalistas. Digo, no el hecho de que inventen una filiación de manera tan clara, pero sí que esa filiación pesa. O sea, dentro del campo es muy común esto de, bueno, ¿qué vas a esperar de fulano si se analizó con tal? O si a fulano o a mengano le falta análisis, con quién supervisa, con quién hizo los controles, si fue a Francia a analizarse, o en su época era el pasaje por Londres. Me parece que eso es muy interesante. Acá veo que Raquel Guadarrama Salgado dice, sin embargo, está bien interesante cómo se construye esa otra historia. ¿Estará ligada a la historia del neurótico? Yo creo que sí. O sea, que hay muchos paralelos. O sea, ustedes en sus consultorios me podrían explicar a mí qué función tienen los ideales para los pacientes. ¿Qué función tiene pensar que mamá era buenísima mientras que papá era un tirano? ¿Qué función tienen esas idealizaciones, esas cristalizaciones de sentido que se producen respecto de determinados significantes? Bueno, claramente
esas exaltaciones y esas omisiones tienen una función en la neurosis y también tienen una función en la historia. Yo creo que los psicoanalistas neuróticos tienden a reproducir historias neuróticas y tienden a tener una relación neurótica con las instituciones. A mí me parece bastante sintomático que en determinadas instituciones sea muy difícil tomar la palabra en nombre propio, sin autorizarse, diciendo, bueno, lo que dijo fulano, que es algo así como el cacique local de la institución a la que se pertenece, o como dijo Mengano, o como dijo Lacan. Eso es exactamente lo contrario de lo que decía Lacan sobre el tema de que los psicoanalistas se autorizan por sí mismos. Esta idea de la autorización o de la legitimación, desde dónde habla uno, esta dificultad para hablar en nombre propio, me parece que es algo que se acentúa en casi todas las instituciones. Las hay que son menos restrictivas en ese sentido, pero me parece que ahí hay un problema, un verdadero problema entre el discurso psicoanalítico, que es cuestionador, que es revulsivo, desde la fundación misma del movimiento psicoanalítico, de los primeros textos de Freud, estaba esa vocación iconoclasta. Y al mismo tiempo la difícil conciliación de esos discursos cuestionadores, esos discursos contraculturales incluso, con las instituciones cuya principal característica es la de ser conservadoras. O sea, las instituciones tienen mucha dificultad para sostenerse cuando caen las transferencias. Entonces, bueno, el psicoanálisis, un buen análisis, debería de alguna manera contribuir a la caída de determinadas identificaciones sobre el final del análisis, mientras que las instituciones viven de esas identificaciones, viven de esas transferencias que se sostienen a lo largo de los años. Entonces, me parece interesante dejarlos con estas preguntas. Veo por ahí que María Alejandra de la Garza dice: de repente hay que atravesar por dichas civilizaciones para luego dejarlas caer y quedar advertidos. Me parece un muy buen resumen, tanto de lo que pasa en un análisis como de lo que debería pasar con una buena historia crítica, ¿no? Uno debería poder examinar y trabajar con todas esas idealizaciones de la historia partisana, partidaria, acrítica, la historia que sostiene a esos padres impolutos. Es una historia que yo siempre comparo con los álbumes de fotos. ¿Vieron ustedes los álbumes de fotos familiares? En esos álbumes generalmente, ¿qué se hace? Se hace una selección donde las fotos que salieron movidas, corridas, fuera de foco, se tiran y se dejan las fotos donde todos los miembros de la familia están sonrientes, sacando pecho, de alguna manera donde salen bien parados. Bueno, las historias acríticas en general son historias donde todos salimos bien parados, donde todos somos tataranietos de Freud o sobrinos de Lacan, somos todos rubios y de ojos celestes, como se dice en Argentina, en términos más clasistas. Me parece que, bueno, como bien dice María Alejandra de la Garza, hay que trabajar con esas historias, hay que tomar esos álbumes, hay que ver todas esas fotos, pero también hay que encontrar esos cajones perdidos, esas cajas donde quedaron las otras fotos, las fotos que habría que revisar, los personajes que han sido dejados de lado en la historia grande del psicoanálisis, los personajes que han sido tomados como simples desviacionistas, mientras que supuestamente nuestros grandes ídolos son aquellos que fueron fieles a la doctrina, a la verdad. Y no quiero con esto decir que Jung, Adler y Steckel tenían razón y Freud no. No se trata como de una especie de revisionismo histórico que quiere darle el mismo lustre a todos, sino que se trata de restituir el lugar que tuvieron en un contexto.
O sea, frente a la supresión, frente al olvido de determinados personajes, de determinados textos, de determinadas fotos, me parece que la función de la historia crítica, al igual que la del psicoanalista, es volver a ponerlos en juego. No para decir que son mejores que, sino para restituir un contexto de descubrimiento. O sea, no es lo mismo pensar la historia del psicoanálisis en términos de próceres, o sea, de grandes hombres y de grandes descubrimientos, que pensarla en términos de determinados contextos sociales, políticos, culturales, donde hubo determinados actores que se enfrentaron a ciertos problemas específicos, datados, situados, y trataron de resolverlos a partir de determinadas ideas. Eh, a ver, esto de las omisiones, de los textos desvalorizados, empieza con el mismo Freud. Ustedes recuerdan que su correspondencia con Fliess se salvó por milagro, porque Freud no necesariamente quedaba bien parado en sus charlas con Fliess, podía quedar como un diletante, como alguien que estaba explorando por lugares que no eran necesariamente tan científicos. Esas cartas se salvaron gracias a Marie Bonaparte, que las rescató, las compró, eh, y después se publicaron póstumamente. Freud no quería saber nada de ese pasado. Yo muchas veces utilizo en la transmisión, en seminarios, en la Universidad de Buenos Aires, donde doy clases de grado, un texto de Lacan, que es de 1946, La psiquiatría inglesa y la guerra, en el que Lacan está maravillado por la psicoterapia de grupos, incluso el psicodrama, y él ante las experiencias que se hicieron en Inglaterra en torno de los grupos a partir del psicoanálisis operativo, él decía que sentía la misma impresión de milagro que ante los primeros pasos freudianos. O el Lacan, que también en ese mismo año, en 1946, podía decir que él no entendía cómo se utilizaba el término inconsciente para referirse a cuestiones que estaban directamente ligadas a la conciencia. Lacan en el 46 era perfectamente fenomenólogo y repudiaba el concepto de inconsciente. Me parece interesante ver eso, o sea, cómo hubo un Lacan antes de Lacan, un Freud antes de Freud. Insisto, no para criticarlos, o sea, no para caer en las críticas ad hominem que son tan comunes en aquellos que detestan el psicoanálisis. No se trata de eso, sino que se trata más bien de introducir matices. Dan ganas, dice Alejandra de la Garza, de seguir. Bueno, seguiremos un poquito más. Se trata, decía yo, de introducir matices. No se trata de juzgar desde la historia, sino que se trata de entender. Y para poder entender cabalmente la historia del psicoanálisis, hay que introducir siempre el contexto. Si el contexto queda totalmente excluido o rebajado, todo termina siendo obra de grandes hombres impolutos, casi perfectos. Y acá, para terminar esta parte de la exposición, me gustaría tomar un epígrafe de José Blecher, un psicoanalista argentino, que era a la vez miembro del Partido Comunista y miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, un personaje muy interesante. En un libro de 1957 puso un epígrafe que decía más o menos así, ¿no? La cita no era de él, era de un autor norteamericano, pero decía más o menos lo siguiente, decía: ¿por qué negarle a Freud el humano derecho al error? ¿Por qué negarle a Freud el humano derecho al error? Lo mismo diría yo respecto de Lacan o de cualquier psicoanalista. ¿Por qué no se puede pensar que en determinado momento Lacan estaba senil, estaba viejo, ya tenía problemas? ¿Por qué pensar que los autores idealizados nunca se equivocan? Es tan difícil encontrar esa posibilidad de discutir con el padre, ¿no? O incluso de ir más allá del padre, ir más allá de Freud, más allá de Lacan. Decir, bueno, a ver, respecto de estas cuestiones, de estos problemas, no podemos pedirle a Freud que les haya dado respuesta a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, o a Lacan, que el año que viene se van a cumplir 40 años de su muerte.
Entonces, bueno, no le podemos pedir a Lacan que viva en nuestro tiempo, pero sí podemos vivir nosotros en nuestro tiempo, asumir nuestra historia y tratar de que esos gigantes eh, no aparezcan con pies de barro para que después vengan los enemigos del psicoanálisis a señalar con argumentos exagerados y falaces muchas veces hasta qué punto Freud estaba equivocado, hasta qué punto Lacan era un embustero, etcétera, etcétera. No se trata de eso, pero me parece que en la medida en que los psicoanalistas puedan asumir la dimensión histórica, asumir la precariedad del presente, la fragilidad de nuestras propias convicciones, pueden volver a habitarlas, pueden volver a la práctica psicoanalítica de una manera que sea más coherente con el psicoanálisis, que haga un lugar a la castración. Bien, acá hago una pausa y quiero recibir un poco las preguntas de ustedes para seguir. Bien, es cierto que hay delay mientras ustedes me van haciendo las preguntas, puedo yo entonces seguir un poco. Acá hay una pregunta de Martín Manzanares, amigo del DF. Dice, dos cuestiones. ¿Podrías darnos una radiografía de la producción historiográfica del psicoanálisis actual para América Latina? Y la segunda, a propósito de los archivos y los centros como el de Historia Psi que diriges, ¿cómo ves esta tarea en la región? Bien, Martín, bueno, él se dedica específicamente a historia del psicoanálisis, está haciendo una tesis muy interesante en ese sentido, pero me parece que es una pregunta muy específica para historiadores. Yo esa pregunta, Martín, te la respondería más entre nosotros, pero me parece que es una pregunta quizás muy erudita para charlar con practicantes del psicoanálisis. Sí puedo decir, mientras llegan otras preguntas, que ha habido un incremento muy grande de la producción histórica local sobre psicoanálisis en América Latina. Bueno, el libro del que hablaba hoy, de Mariano Rupertus y Mariano Plotkin, estimado Doctor Freud, donde se basan sobre todo en correspondencia de Freud con distintos personajes de América Latina, es un aporte muy importante, pero hay, yo diría, en los últimos 10 años, un interés creciente, puedo decir en México, pero también en Medellín, lugares en los que me ha tocado estar, que me han invitado, donde yo veo que hay grupos de investigación que realmente se preguntan sobre el psicoanálisis. Y hay grupos donde hay psicoanalistas y hay historiadores. Bueno, en México es muy interesante. Bueno, aprovecho para mandarle un saludo a Alfredo Valencia, a todo su grupo, eh, a Juan Litmanovich. Como yo decía, o sea, el hecho de ser psicoanalistas no excluye la posibilidad de hacer una historia crítica y de preguntarse por la historia. De hecho, María Alejandra de la Garza aparecía por ahí y ella está haciendo un trabajo histórico muy importante sobre los inicios del círculo. Eh, Me parece que sería muy largo resumir los trabajos, las tesis de historia del psicoanálisis que se han hecho en Brasil. Vieron ustedes que Brasil es todo un continente, entonces hay una historia del psicoanálisis en Río de Janeiro, hay otra historia del psicoanálisis en San Pablo, una historia del psicoanálisis en Porto Alegre, pero hay un interés que proviene no solo de los historiadores, sino también de los psicoanalistas, y creo yo que una historia crítica digna de ese nombre es la historia que tiene por un lado la distancia que pueden tener los outsiders, es decir, los que no vienen del psicoanálisis, pero al mismo tiempo mantener el compromiso con los conceptos, con las teorías, con las prácticas que tienen los insiders. Así que me parece que no hay que descalificar para nada las historias que pueden hacer y que están haciendo los psicoanalistas junto con los historiadores. Creo que hay muy buenas historias.
que se están haciendo en Argentina. Incluso me tocó ayer leer un capítulo de Fernando Ferrari, que es de Córdoba, sobre la historiografía del psicoanálisis en Córdoba. Ustedes generalmente cuando piensan en Argentina piensan en Buenos Aires, y los que hacemos historia solemos hablar de Buenos Aires, Rosario, La Plata, pero hay toda otra historia, donde en Córdoba es interesantísima el aporte que ha tenido, bueno, la influencia que ha tenido el psicoanálisis o personajes que vinieron de Córdoba en México. Son historias que se saltean a la capital y justamente por eso no son conocidas para los argentinos. Así que bueno, yo saludo y celebro esa tendencia a hacer historias locales dentro de cada país, y a su vez dentro de cada país historias descentradas respecto de la capital. Yo sé que en México hay gente trabajando fuera del DF sobre distintas historias del psicoanálisis a escala local. Pienso en Mariana, ya no me acuerdo el apellido, Mariana Reina. Eh, Pienso en muchas historias que se van construyendo. Aquí una amiga, Paola Andreata, me pregunta por las razones históricas de la persistencia de Lacan en la Argentina. Bueno, es una pregunta, una preguntaza, Paola. Eh, para pensar la persistencia durante 50 años es muy, pero muy difícil eh, resumir eso. No, creo que no hay ningún libro que lo aborde como problema histórico hasta ahora. Pero sí, uno podría decir que, en todo caso, en Argentina siempre ha habido una primacía intelectual francesa, digamos, desde las ideas políticas de la Revolución de Mayo en 1810 hasta la arquitectura y el urbanismo que se utilizaron para planear la ciudad de Buenos Aires. Uno puede ver las huellas del pensamiento francés a todos los niveles, ¿sí? En la literatura, en distintos planos. Uno lo puede ver también en el positivismo de principios de siglo, pero también en el antipositivismo de los años 30. También lo puede ver en el existencialismo de los años 40 y 50. Entonces, de alguna manera, el estructuralismo vinculado a Lacan, a Althusser, a Barthes, fue tan pregnante, por un lado, porque se apoyó sobre una matriz en la cual las mismas evoluciones o desarrollos del pensamiento que se iban dando en Francia, tiempo después, casi una década después, se iban dando en la Argentina. En el campo específico del psicoanálisis, implica una hipótesis adicional ahí, porque la pervivencia del estructuralismo francés no solo se dio en el psicoanálisis, pero sí se dio sobre todo en el psicoanálisis en Argentina, más que en Francia. Eh, Ahí yo tengo una hipótesis que todavía faltaría seguir demostrándola, pero algo sucedió en Argentina en los años 30, que es la desaparición de la psicología llamada científica. Con la reacción antipositivista que hubo en los años 30, la impugnación del naturalismo, de las psicologías experimentales, de los métodos de laboratorio, hubo todo un desarrollo de una psicología mucho más ligada a la filosofía. En ese momento el bersonismo, una psicología espiritualista, vinculada siempre en la dimensión del sentido, de los valores, vitalista. Y lo raro es que después, en los años 40, hubo todo un desarrollo de una psicología aplicada, pero ya no ligada a lo que en el resto del mundo eran las psicologías científicas. Pienso en Estados Unidos, en el conductismo, luego el cognitivismo. En Francia, algo parecido. Hubo personajes como Pierron, como René Sassot. Hubo todo un desarrollo de las psicologías objetivistas, por decirlo de manera sencilla. Mientras que en Argentina esas psicologías desaparecieron. Y cuando se crearon las carreras de psicología en los años 50, el psicoanálisis ocupó un lugar de privilegio desde el principio, a partir de personajes como Pillon Rivière, que no estaba en las carreras, pero era un autor de referencia, José Blecher. Y si uno escucha a las pocas
psicólogas científicas que tuve la oportunidad de entrevistar antes de su fallecimiento. Ellos decían, bueno, llegaron los psicoanalistas y coparon todo, se ocuparon todas las cátedras, y en Argentina a partir de esa época no hubo más que psicoanálisis. Pero el hecho es que los psicoanalistas no eran malas personas que querían conquistar todas las cátedras, sino que había una debilidad constitucional de la psicología científica en Argentina. Entonces, ese espacio vacío fue ocupado por el psicoanálisis, primero kleiniano y después lacaniano. A tal punto que hoy en día es muy difícil, prácticamente imposible, encontrar una cátedra clínica en Argentina, en las universidades públicas, que no sea psicoanalítica y lacaniana. Hay un par de excepciones, hay alguna cátedra de clínica en la UBA, pero la cátedra 1 es lacaniana y la cátedra 2 no, es cognitivista, pero eso es algo relativamente reciente. En las universidades privadas el panorama es distinto, pero eso sería impensable en Francia hoy, hace 10 años, hace 20 años. O sea, el psicoanálisis en los grandes países psicoanalíticos como Brasil, como Francia, siempre tuvo que luchar por un lugar con estas psicologías objetivas, cientificistas, científicas, que en Argentina desaparecieron en los años 30 y recién ahora empiezan como a cobrar fuerza nuevamente. Quedaron relegadas al CONICET, a la investigación, a universidades marginales. Pero en la cultura, en la sociedad, en el imaginario colectivo, esas psicologías perdieron todo valor explicativo, y en Argentina ser psicólogo pasó a ser sinónimo de ser psicoanalista, lo cual no pasa en el resto del mundo, no pasó en el resto del mundo. O sea, en Argentina todavía ser psicólogo implica cierta asimilación a la figura del intelectual. Ser psicólogo es ser intelectual, implica saber de filosofía, saber algo de antropología, saber algo de lógica, saber algo de disciplinas humanísticas. Eso en el resto del mundo no es tan así. O sea, en la medida que se concibe la psicología más como una disciplina científica, experimental, menos se le pide al psicólogo que sea un intelectual humanista. Entonces, bueno, si hay que pensar la excepción psicoanalítica argentina, Paola, yo la pensaría sobre todo desde ese lado. La pervivencia de Lacan específicamente es más compleja, porque bueno, el psicólogo podría haber seguido siendo un intelectual, pero en vez de seguir a Lacan, empezar a seguir los desarrollos post-lacanianos, post-estructuralistas, más derridianos o culturalistas. O sea, en Francia hay toda una pluralidad de corrientes psicológicas que en Argentina no han tenido arraigo. Eso sigue siendo una pregunta. Prefiero dejarlos con esa pregunta. Veo a ver otras preguntas, comentarios. Silvia Gian dice que algunas escuelas funcionan como guetos. Obviamente, a mi entender, esto no hace crecer el psicoanálisis, a mi entender tampoco. A ver, estoy apretando cosas que me estoy equivocando. Casi salgo, casi corto la transmisión. Espero que no haya pasado nada. A ver, Mariano Rupertus dice: importantes trabajos como el del mismo Alejandro, Hugo Besetti, Cristina Facchinetti, Luis Sanfilippo, Mariano Plotkin, Fernando Ferrari, Hernán Scholten, Martín Manzanares, entre tantos otros. Bueno, ahí está respondiendo Mariano Rupertus a la pregunta de Martín Manzanares. Me parece muy bueno el resumen, para no hacer un estado del arte de la historiografía en América Latina, pero la verdad que el resumen que hace Mariano lo van a encontrar ahí en el chat, me parece muy pertinente. La pregunta de José Wagner es: ¿cuál es la mirada que tiene respecto a la historia del psicoanálisis en la actualidad y cómo la avisará para el futuro? O sea, ¿cómo la avistará para el futuro? A ver, José, básicamente te respondo el mismo sentido que venía diciendo ahí Mariano Rupertus. Me parece que hay un crecimiento de las historias nacionales, las historias locales. Bueno, Mariano ha escrito sobre Chile específicamente y eso me parece fundamental. Están los trabajos de Silvana Betó también. En Argentina
Por acá me corrige Pablo Lione, la cátedra 2 de clínica en la UBA no es cognitivista. No, no, no sé exactamente el nombre de la cátedra, pero sé que hay una cátedra que está a cargo de Keegan, no sé si es clínica de la urgencia o algo así. Eh, Perdón Pablo, por ahí me podés esclarecer sobre eso. Eh, a ver. En México, me dice Eric Valencia, se publicó el libro llamado Freud y Lacan en México, al revés de una recepción, de Miguel Sosa, y hace referencia justo a los comienzos del psicoanálisis. ¿Podrías citar otra referencia de de los inicios del psicoanálisis en México? Gracias. La verdad que ese libro, Miguel Sosa me lo regaló, y lo tengo con mucho aprecio, pero es muy difícil para mí como extranjero opinar sobre la historia del psicoanálisis en México. Yo confiaría, Eric, más bien en los grupos que están trabajando allá. Yo mencionaba a Lipmanovich, mencionaba a Andrés Ríos Molina, que trabaja más de la historia de la psiquiatría, la salud mental, la higiene mental, pero me parece que es fundamental empezar a confiar y a reclamar historias locales. O sea, esto de que los argentinos vayamos de manera arrogante a otros países a pretender decirles cómo son las cosas, o sea, eso quizás pueda funcionar todavía en el campo del psicoanálisis, pero en el de la historia, por suerte, eso ya no funciona. Podemos ayudar a pensar algunas cosas, pero las historias locales se hacen de manera local y creo que no tenemos que tener ahí ningún tipo de pretensión colonial, ni imperial, ni mucho menos. Me parece que eh, lo mejor que podemos hacer es esperar que ustedes, o sea, que Martín Manzanares, cuando termine su tesis, que los distintos trabajos que están en curso nos iluminen sobre lo que está pasando en el resto de América Latina. Acá otra amiga de acá de Buenos Aires, de la UBA, Débora Nacache, dice, ¿no crees que hay una transmisión del psicoanálisis casi objetivista, sustancialista e incluso dualista, donde el paradigma médico hegemónico subsiste? Bien, no sé si diría tanto, Débora, pero sí me parece que algo que hay que interrogarse es sobre esta idea de un supuesto psicoanálisis puro. Creo que hay que interrogarse siempre sobre la pureza, creo que es un significante muy sospechoso, sobre todo cuando estamos en psicoanálisis. Pureza y fidelidad son dos significantes que a mí me hacen mucho ruido. Eh, Acá, perdón, Barbarella Durán me corrige y me agrega que psicoterapia es la materia que está más vinculada a las terapias cognitivas. Eduardo Keegan, que es, digamos, un profesor muy conocido, muy célebre dentro de ese campo, y es algo nuevo que haya cátedras con esa orientación dentro de la universidad. Pero es una absoluta minoría. Volviendo a la pregunta de Débora Nacache, me parece que es sospechosa esta definición de psicoanálisis puro y esta predilección por atender pacientes de manera individual en consultorio privado. Como si esta fuera la cura tipo y el ideal para todo psicoanalista. Siendo que tanto Lacan como Freud trabajaron en hospitales, siendo que esa privatización de la práctica psicoanalítica también es el resultado de una historia. En Argentina es muy claro cómo los sucesivos golpes del 66 y del 76 marcaron una tendencia que implicaba el refugio de cada vez más psicoanalistas en el consultorio privado. O sea, después de momentos de florecimiento de un psicoanálisis mucho más vinculado a lo público, a lo grupal, a lo institucional, un psicoanálisis más ligado a este psicoanálisis que Lacan idealizaba en el año 46. Bueno, todo eso pasaba en Argentina y por supuesto que los golpes de Estado implicaban una suerte de repliegue, de momentos de euforia participativa, de trabajo en comunidades terapéuticas, de experiencias muy interesantes y muy innovadoras, donde el psicoanálisis era utilizado verdaderamente como una herramienta y no como un credo, no como una cosmovisión. Bueno,
cada golpe de Estado implicó un enorme peligro. Hubo muchos desaparecidos en Argentina del campo de la salud mental, cerca de 200, si no recuerdo mal, en la última dictadura. Pero en la dictadura anterior, la del 66, si bien fue menos sangrienta, menos cruenta, implicó el exilio de miles de intelectuales, profesionales, docentes, la renuncia a la universidad, el desmantelamiento de equipos de investigación, de equipos de intervención comunitaria. Bueno, está toda la experiencia, la célebre experiencia del Hospital Lanús en Argentina, bueno, cómo eso se fue degradando y cómo se fue de alguna manera replegando hasta el exilio de Mauricio Goldenberg en Venezuela. Entonces, creo que sí, que tenés razón, que de cierto modo las universidades, sobre todo las facultades, nos preparan particularmente para el ejercicio de una profesión basada en el modelo médico, pero el modelo de atención liberal, no el modelo médico de la medicina pública, no de la medicina social, sino del médico pensado como profesional liberal que atiende pacientes en consultorio de manera individual. Creo que, por suerte, dentro del movimiento psicoanalítico viene habiendo diferentes versiones del psicoanálisis que vuelven a tener una vocación de ocuparse de lo público, de cuestionar las ideas recibidas sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer en psicoanálisis, qué está mal visto y qué no. De hecho, creo que hasta hace un par de años la mayoría de los colegas que yo conozco de las instituciones lacanianas cuestionaban el trabajo por Skype o a distancia, y hoy, en estas circunstancias, son mayoría los que lo adoptan. Entonces, en ese sentido, creo que la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Hay un ideal de cuál sería el dispositivo más adecuado, más apropiado, más puro. Pero después está también lo que algunos consideran formas rebajadas del psicoanálisis, y eso me parece que es muy significativo, ¿no? O sea, respecto del ideal, por ahí trabajar en un hospital, o trabajar en instituciones, o trabajar en comunidades, es visto como un rebajamiento. Me parece que ese es un ejemplo muy bueno del efecto nocivo de las idealizaciones que se sostienen en estas historias que veíamos al principio. A ver, bueno, acá María Alejandra de la Garza menciona el libro Génesis Social de la institución psicoanalítica en México, bueno, de José Velasco García. José Velasco García, también un historiador mexicano realmente interesante. Eh, a ver. Acá desde Bogotá también me preguntan qué opino del pase. Creo que es una pregunta ya muy específica. Bien, Daniel Sluki me pregunta, dice, si tengo una mirada como historiador sobre la forma en que se ha transformado la clínica ligada a la virtualidad a partir de la pandemia. Bien, justo es un poco lo que acabo de abordar. La verdad es que como historiador me parece interesante que el psicoanálisis sea una herramienta que se pueda utilizar en cualquier contexto, que le sea propicio. No me parece que se trate de un rebajamiento del psicoanálisis hacerlo por teléfono, ¿no? Recuerda el famoso caso Signorelli de Freud, era una charla mientras Freud iba caminando, ¿no? No me parece que el medio por el que se haga el psicoanálisis sea lo más importante. Me parece que los poderes de la palabra remiten a otra cosa. Y si en este momento de distanciamiento de los cuerpos se puede operar un acercamiento subjetivo, como decía Miquel Bassols en alguna conferencia, bienvenido sea.
no está en mí juzgar si eso es verdadero psicoanálisis o no lo es. Me parece que, insisto, y con esto creo que iría terminando, desde la historia no tenemos la función de juzgar, sino de entender. Entonces, eso permite abstraerse un poco de las querellas de los distintos grupos y mirar con un poco de distancia a las distintas variantes del psicoanálisis. O sea, es claro que para los practicantes no es lo mismo identificarse con aquellos que superaron a Freud que aquellos que volvieron a Freud o aquellos que lo declararon obsoleto. Eso implica distintos posicionamientos respecto del padre, ¿no? Me parece que del mismo modo no es lo mismo decir esto es psicoanálisis, esto no es psicoanálisis. No es lo mismo decir aquellos se desviaron y tal retornó, que decir, bueno, a ver, son distintas versiones, cada uno agregó lo propio. Desde la historia sería muy difícil repetir con muchos lacanianos que yo considero dogmáticos. No todos los lacanianos son dogmáticos, hay muchos lacanianos muy esclarecidos, incluso algunos en México. Pienso en el caso de Gloria Leff, que ha escrito textos muy interesantes sobre la historia del psicoanálisis, textos muy advertidos sobre el peso de la historia. Lo que quería decir es que hay narrativas que repetitivamente dicen, bueno, a ver, Lacan retornó a Freud, en cambio los post-freudianos se apartaron y se desviaron. A ver, eso puede tener mucho sentido el momento en el que Lacan estaba queriendo hacer una intervención en los años 50 dentro de una institución que pertenecía a la IPA, en un momento en el que después tenía un estatuto un poco incierto. Era como indispensable que él cuestionara a las figuras del psicoanálisis, incluso su propio analista, Lowenstein, que fue fundador de la psicología del yo, junto con Hartmann y Christ. Pero nosotros hoy, a casi 40 años de la muerte de Lacan, no estamos obligados a repetir como una letanía esa misma retórica que podía tener sentido en determinado campo, en determinado momento del campo psicoanalítico, donde Lacan estaba debatiendo con determinados personajes de los que necesitaba diferenciarse. Pero tomar eso como si fueran cuestiones fundamentales y repetirlas hasta el hartazgo, me parece que habla más de esta cuestión de necesidad de rasgos del ideal para posicionarse en un campo. ¿Por qué decir que Lacan retornó a Freud utilizando la lingüística estructural de Saussure, de Benveniste, de Jacobson, la antropología de Lévi-Strauss o la topología de nudos? ¿Por qué todo eso sería ser fiel a Freud y por qué utilizar otras referencias teóricas sería desviarse? Es complejo. Me parece que el psicoanálisis, desde un punto de vista histórico, uno considera que es imposible la fidelidad. La pureza es imposible. No hay forma de leer a Freud, de leer a Melanie Klein o de leer a Lacan que no sea a partir de los problemas de una época y de un contexto determinado. Aunque uno pretenda ser totalmente fiel a Freud, hay gente que dice, no, yo no soy kleiniano ni lacaniano, yo soy estrictamente freudiano. Pues bien, o sea, desde la historia uno tiene que dar una mala noticia a la persona que dice eso. O sea, es imposible vivir aislado en una burbuja de cristal y pretender que después de más de un siglo de existencia del psicoanálisis, uno no fue atravesado de ninguna manera por Klein, por Winnicott, por Lacan. Esa asepsia es imposible. O sea, uno siempre está contaminado. Así como se dice que un traductor siempre es traidor, traduttore traditore, un lector también siempre es traidor, siempre
de alguna manera ejerce una violencia sobre el texto, la lectura. Siempre agrega algo de sí, de su propio contexto. Cualquier lectura implica una apropiación activa. Toda la teoría de la recepción consiste en eso, en decir que hay múltiples recepciones de los autores, la pureza es imposible, es un ideal. Decir que Lacan fue el único que retornó a Freud es como un contrasentido histórico. Es algo que pudo haber tenido sentido hace 50, no más, en los años 50, hace 60, 70 años. Pero seguir repitiéndolo hoy me parece que habla más de la neurosis del psicoanalista que lo repite que de la pureza de las ideas de Lacan. Yo creo que las ideas de Lacan fueron tan impuras como lo fueron las de Steckel y las de otros disidentes, o la de Melanie Klein, que se apartó de Freud de manera patente. Pero el psicoanálisis también ha estado en malas compañías, en el cine, con Hitchcock, en el arte, con Dalí. Hay formas, habría que decir que hay formas bastardas del psicoanálisis y formas puras. No, yo creo que son todas aventuras distintas del freudismo y desde el punto de vista histórico uno las considera a todas dentro de la familia del psicoanálisis y además, como yo digo siempre, ¿quién tiene el freudómetro para medir la desviación respecto del ideal de qué es freudiano y qué no? Yo creo que todas son desviaciones, hay algunas que nos pueden gustar más y que nos pueden gustar menos, pero la fidelidad, la pureza no existe, y ni siquiera me parece un ideal interesante, me parece mucho más coherente con el psicoanálisis esta idea de algo revulsivo, contracultural, y disculpen que no siga respondiendo a las preguntas porque si no vamos a estar toda la noche, pero para terminar me quedaría con esta idea. Creo que hay que sospechar más del psicoanálisis en su costado exitoso, en su implantación masiva, porque ¿qué pasa cuando un discurso que había sido concebido por Freud para ser revulsivo, insisto, contracultural, rechazado en virtud de las verdades que encarnaba respecto del sexo, de la muerte, que estaban destinadas a ser rechazadas por la conciencia? ¿Qué pasa cuando una doctrina de ese tipo se transforma en doctrina hegemónica, ¿no? Como sucede en Argentina, como sucede en facultades de psicología, como la Universidad de Buenos Aires, donde el psicoanálisis está muy cómodo? Digo, no es sintomático, digo, no pierde algo el psicoanálisis, no pierde algo de su filo, de su poder cuestionador, cuando está cómodo, cuando está en un lugar de poder, cuando en vez de ser perseguido y resistido, se transforma en algo repetido y enseñado dogmáticamente. En ese sentido, me parece muy interesante una reflexión de Derrida, que en un texto que se llamaba Los estados de ánimo del psicoanálisis, en el año 2000, él planteaba, y con esto termino, que el psicoanálisis estaba en crisis. Él planteaba distintos niveles de la crisis del psicoanálisis, pero sobre todo decía esto, que el psicoanálisis había perdido su poder cuestionador. Y decía algo muy interesante que me gusta subrayar, que suelo repetir, que el psicoanálisis había perdido su poder cuestionador justamente en el momento en que había dejado de ser cuestionado por otras disciplinas, que había rechazado el cuestionamiento de otras disciplinas. Ustedes saben que es muy común en psicoanálisis esta idea de extraterritorialidad, ¿no? Esta idea de que el psicoanálisis solo se lo explica con términos exclusivamente psicoanalíticos. El psicoanálisis no puede ser explicado sino a partir de la experiencia del inconsciente, a partir de la transferencia, a partir de la resistencia, de la represión. Y eso genera diálogos muy pobres. O sea, lo que decía Derrida es que el psicoanálisis iba a recuperar su poder cuestionador el día que volviera a aceptar ser cuestionado por disciplinas como la filosofía, la historia, la antropología. Y creo que eso es algo que está muy vigente. Como decía Jorge Alemán en el primero de los encuentros por aquí por Yoica del mes de junio, me parece que el psicoanálisis necesita volver a alojar
esos cuestionamientos que hoy le pueden plantear el movimiento feminista, o sea, que reclaman una reconsideración del problema de género en psicoanálisis, pero también los movimientos altermundialistas, los cuestionamientos respecto del lugar del psicoanálisis en el sistema capitalista, bueno, las concepciones del poder, bueno, qué es lo que pasa con el poder dentro de las instituciones psicoanalíticas. Me parece que para eso no alcanzan las herramientas psicoanalíticas. Me parece que la historia puede ser una contribución importante, pero también la filosofía, también la antropología. Digamos que me parece que sería fundamental que el psicoanálisis dejara de estar solamente en posición de interpelar a otros discursos, sino que el psicoanálisis también pudiera empezar a aceptar ser interpelado por otros discursos. Bueno, perdón por la extensión, perdón porque no llegué a contestar todas las preguntas, pero bueno, les agradezco mucho la presencia y será hasta la próxima.